Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. El día de hoy, pues tenemos, como siempre, esta encomienda de tratar de presentarles de una manera, pues vamos a decir, de una manera amena, simple, cuáles son los retos que tiene nuestra ciudad en materia de sustentabilidad, pero también cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho en el pasado. Pero antes, para entrar en materia, los invito a que escuchemos una cápsula informativa que preparó nuestra área de producción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial para nuestra salud y el medio ambiente, el saneamiento de las aguas residuales, o como las conocemos popularmente, las aguas negras. Imaginemos esto: después de usar la ducha, el inodoro o el fregadero, ¿a dónde va esa agua? Esa agua, llena de residuos, se conoce como aguas residuales. Si no se tratan adecuadamente, pueden convertirse en un grave problema. Contaminan nuestros ríos, lagos y océanos, dañan los ecosistemas acuáticos y, lo más importante, representan un riesgo enorme para nuestra salud. Hablamos de enfermedades como el cólera o la disentería, que se propagan fácilmente a través del agua contaminada. Pero no todo es un problema. La buena noticia es que hemos desarrollado sistemas increíbles para manejar esto. La solución está en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Son verdaderas heroínas de la ingeniería. El proceso es fascinante. Todo comienza en la etapa primaria. Aquí, el agua pasa por grandes rejillas que eliminan los objetos más grandes, como plásticos o pañales. Luego, se deja reposar en grandes tanques para que los sólidos más pesados se asienten en el fondo. Esto es como un primer filtro gigante. Después, pasamos a la etapa secundaria. En esta fase, entran en acción las bacterias buenas. Sí, has oído bien, bacterias. Estos microorganismos se alimentan de la materia orgánica que queda en el agua. En tanques especiales, se inyecta aire para que estas bacterias trabajen de forma eficiente, descomponiendo los contaminantes. Es como un banquete biológico que deja el agua mucho más limpia. Finalmente, llegamos a la etapa terciaria, la fase de pulido. Aquí, el agua se desinfecta. A menudo se usan procesos con cloro o luz ultravioleta para matar cualquier bacteria o virus que pueda haber sobrevivido. Al final de este proceso, el agua está tan limpia que puede ser devuelta de manera segura a los ríos o utilizada para regar parques y jardines. Es un ciclo de purificación que nos protege a todos. El saneamiento del agua no es solo un tema de infraestructura, es un pilar fundamental del desarrollo sostenible. Invertir en plantas de tratamiento es invertir en la salud pública, en la protección de nuestros ecosistemas y en un futuro más seguro para todos. Así que la próxima vez que veas un río limpio, recuerda que detrás de ese paisaje hay un esfuerzo enorme y un proceso científico que trabaja incansablemente para mantener nuestro planeta vivo y saludable. Pues ahí lo tienen, amigos. Evidentemente, el tema de las aguas servidas o de las aguas negras es un tema muy importante en Ciudad Juárez. La historia del saneamiento de estas aguas negras en Ciudad Juárez es muy importante. Y miren, qué mejor que invitar a este programa, y agradezco muchísimo el que nos haga el favor y el honor de acompañarnos, el biólogo Francisco Javier Núñez Sánchez, que fue el primer director de normatividad de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Y desde luego esta área de la Junta Municipal pues es la que identificó y empezó a elaborar lo necesario para resolver un problema.
Y bueno, Paco, pues bienvenido nuevamente a Orbe. Gracias por acompañarnos, gracias por disponer de este tiempo y sobre todo de compartir con nuestra audiencia sobre este tema tan importante como es la historia del saneamiento de las aguas negras en Ciudad Juárez. Sí, muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues trataremos de manera breve dar una pequeña idea de lo que aconteció hace ya un buen rato, ¿no? Estamos hablando de 1992, 96, hasta el 98, hasta el 2000, en que estuvimos trabajando ampliamente en esta materia. Efectivamente... ¿Cuál era el problema? ¿De dónde salió la idea de tener que tratar el agua? Bueno, pues no era una idea, era una necesidad. El ingreso en aquel tiempo de la administración municipal en el año 92, del señor Francisco Villarreal Torres, una de las, vamos a decir, necesidades sentidas que se tuvieron dado la problemática ambiental que tenía el municipio, era precisamente el problema de las aguas negras y el problema de la contaminación que se había generado a través de lo que fue el crecimiento de la industria con regulaciones muy laxas. ¿O sin regulaciones? Pues había unas regulaciones patito, por decirlo de alguna manera, que no se observaban realmente, aunque había una autoridad federal. Déjame nomás decirle a nuestro público que en esa época, en los 90s, muchas de las empresas maquiladoras descargaban sus aguas de proceso directamente a la alcantarilla. Esto es algo que hoy está muy vigilado, prohibido, y las empresas tienen que darles tratamiento o disponerlas de otra manera. Solamente se permite descargar agua, pues digamos, de sanitarios, agua de lavado de manos, etcétera, pero no de proceso. Y esto, desde luego, en esa época, pues iba todo revuelto, ¿no? Así es. Bueno, esas necesidades que yo llamaba, tuvimos reuniones con los agricultores. Uno de los principales problemas, bueno, aparte de la salud ambiental, que el problema que se generaba, Juárez no tenía plantas de tratamiento. Entonces, las aguas, como tal como lo mencionas, pues prácticamente las aguas negras eran unas aguas tóxicas totalmente. Uno de los agricultores, una de las quejas de ellos era que los cultivos tenían un demérito, o sea, se secaban. Déjame comentarle a nuestro auditorio que hasta la fecha, todas las aguas que se generan como aguas negras en Ciudad Juárez, desde luego ahora son tratadas, pero antes eran, como ahora también, agua que se servía, que se vertía hacia los campos de cultivo del Valle de Juárez. Entonces, en ese tiempo, pues digamos, una de las fuentes principales de agua de riego era el agua negra. Bueno, sigue siendo una de las fuentes importantes, dado que los pozos del Valle de Juárez tienen una alta salinidad. Pero ahora están recibiendo un agua pues de mucho mejor calidad y sin embargo, bueno, todavía tenemos deficiencias. Todavía hay una porción de agua negra que no es tratada y se está trabajando en ampliar esa capacidad de tratamiento. Pero vamos viendo esto, nace el saneamiento, pero algo muy importante, el saneamiento en toda la franja fronteriza del país nace en Juárez. Y a mí se me encarga en ese momento, como me integran como asesor de la Comisión Internacional de Límites y Agua, con el mandato, con apoyo del gobierno federal, para apoyar las acciones desde Baja California hasta Tamaulipas. Y empezamos a trabajar no solamente en Juárez, para crear la primera planta de tratamiento, que fueron 2 plantas de tratamiento que ahora se llaman la planta norte y la planta sur, y en las cuales iniciamos todo un proceso, me acuerdo yo, de convencimiento a la población por el costo que esto implicaba. Finalmente se nos hicieron realidad en el 1999, se construyen y se inicia la operación en el año 2000. Tuvimos muchas dificultades, nos agarró en medio la crisis del 94.
Les quitaron la mitad del dinero, digo, con la pura devaluación. Plantas que venían como tratamientos secundarios se tuvieron que construir como plantas físico-químicas para eliminar la mayor parte de los sólidos. En fin, fue todo un proceso en el cual hemos venido avanzando y creo que hemos fructificado en ese sentido. Somos una de las ciudades con una mayor sustentabilidad en materia de calidad del agua residual. Y hago esa aclaración. Ha sido todo un proceso. Creamos la dirección en ese momento, estamos hablando en el 93, la dirección que se llamó de saneamiento ambiental. Y esa dirección de saneamiento ambiental incluía también la calidad del agua de Ciudad Juárez. Traíamos en ese momento los estudios para todavía... ¿Ya estaba el laboratorio de la Junta? Ese me tocó crear el laboratorio de la Junta. También creamos un laboratorio en su momento, el mejor laboratorio del país, para poder trabajar en materia de saneamiento ambiental. Y algo muy importante que fue los estudios que generamos a través de la infraestructura que se crea de saneamiento ambiental. Se crea el área del Departamento de Normatividad, el Departamento de Hidrología que existe actualmente, precisamente para poderle dar seguimiento a todo lo que es los acuíferos, ver el análisis, revisar el monitoreo de la calidad del agua, y también el área legal del área normativa que nos permite salir adelante, y el área de calidad del agua. O sea, se forma calidad del agua, se forma la estructura con normatividad, generamos junto con el municipio el primer reglamento en materia de aguas para Ciudad Juárez. Fue el primer reglamento del país, en el cual tú participaste, y participó Coparmex, participó Canacintra, etcétera, y entre todos logramos aproximadamente en un tiempo récord, estamos hablando 8 meses, logramos tener un primer reglamento de ecología del municipio de Juárez. Que se aprobó, creo que la última sesión del Cabildo, ¿verdad? Así es. Y eso fue, creo que el factor importante para poder llevar a cabo el control de la calidad del aire, control de la calidad del agua, y establecer la gestión ambiental sustentable para todas las áreas del área de ecología. Y entonces ahí empezamos a hablar de calidad del aire, empezamos a hablar del manejo del uso del suelo, a manejar el manejo de cuencas, el manejo de la calidad del agua. Creo que fue sumamente importante porque Juárez ha sido pionero, fíjate, curiosamente. Juárez ha sido pionero en materia ambiental de este país. Y gracias a ello pues tenemos lo que existe en la universidad, de las áreas ambientales. Se establece la maestría en ingeniería ambiental en la universidad a partir de todos estos esfuerzos. Así es. Algo que fuimos también pioneros en muchos de los estados. Y bueno, creo que esto es parte de ese esquema. Ahora, ¿qué ha venido pasando? ¿Qué ha sucedido? Creo que, como tú bien lo decías, la industria se ha educado. Y eso es, creo que, una parte fundamental en lo que es la educación ambiental. Y poder llegar a la sustentabilidad de cualquier población tiene que ver mucho en la educación de sus ciudadanos. Creo que esa es parte del cuidado del agua, sobre todo, donde ya tenemos bastantes problemas en calidad del agua, sobre todo empiezan a estar contaminados los pozos por flúor, por arsénico, fierro, etcétera, manganeso. fierro, manganeso, otros compuestos, sulfatos, etcétera, en diferentes sectores de la ciudad. El agua todavía sigue siendo potable, tiene una calidad regular, sin embargo, pues sí se nos avisora un futuro bastante complicado. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que ahora nos toca, y sobre todo a los jóvenes que vienen ya empujando muy fuerte, entrar en el proceso del tratamiento terciario de agua. Es decir, el agua hay que recuperarla totalmente, potabilizar el agua negra, llevarla hasta terciario,
y poderla reutilizar. Esto se llama casi economía circular. Casi como si estuviéramos en una nave espacial, ¿no? Exactamente. Y muchos de estos esfuerzos de los cuales afortunadamente yo estaba participando, ya también con el grupo en el caso de Nuevo León, en Monterrey, donde se crea el primer proyecto, el más grande del mundo, que es un proyecto de 2.400 litros por segundo para tratamiento precisamente de extraer el agua negra, potabilizarla y enviarla directamente para las fuentes como fuente de abastecimiento. Un primer paso de eso podría constituir la línea morada. Claro, bueno, la línea morada se constituye precisamente en los 96, 97. Déjame les digo le informo a nuestro auditorio. La línea morada es lo que se denomina agua tratada, es decir, el agua del drenaje se lleva a una planta de tratamiento, se le elimina toda la toxicidad y se vuelve a entubar y se envía, digamos, para riego de parques, jardines, etcétera, ¿no? Y construcción. Así es, gran parte de esta agua pues es la que utilizamos en el Parque Chamizal, la utilizamos en algunos camellones, etcétera, y también en la industria. Creo que esto es muy importante. Muchas porque industrias ya estamos utilizando esa agua dentro de los procesos industriales. O sea, el agua tiene una calidad que le permite, a través de conocer el nivel de tratamiento que les tenemos que dar y aplicando la norma 03 en este caso, que nos permite operar de manera correcta y adecuada. Y esto creo que ha sido uno de los elementos muy importantes para poder reducir el consumo y la extracción y la sobreexplotación de los acuíferos. Esto que dices, Paco, que desde luego lo veo yo más que como alternativa, como un destino, el de tener el terciario avanzado. Yo me acuerdo cuando llevaba a mis estudiantes, cuando todavía podíamos cruzar al paso, a la planta Fred Harvey, que tiene secundario avanzado. Y esa planta lo que hace es que potabiliza el agua y la reinyecta a los mantos acuíferos. Y yo le preguntaba a los técnicos, bueno, ¿por qué tienen que hacer eso? Es porque la opinión pública todavía no está lista para tomarse el agua. De hecho, mis estudiantes lo que hacían es que después a la salida de todo el tren de tratamiento, les daban su vaso de agua para tomarla. Para que vieran que era perfecta. Y todavía había caras y gestos, ¿verdad? O sea, como que tenemos desconfianza, ¿no? O sea, hay muchos retos también en la parte social y desde luego, el agua más mala es la que no hay. Entonces, tendremos en algún momento que yo digo, por ejemplo, creo que ahorita en Ciudad Juárez no hay casa que no consuma garrafones. O sea, que estamos pagando un agua carísima. Extremadamente cara. Si lo ponemos, digamos, en términos de dinero, pues evidentemente solo lo usamos para tomar, pero deberíamos tener un agua con suficiente calidad para no tener que usar garrafones, ¿no? Bueno, de hecho, Juárez sí tiene un agua que todavía es potable, que podemos hacer, porque debemos recordar que el agua de Ciudad Juárez es a través de un sistema de 24 horas, que es un sistema de alta presión. Que es de las pocas ciudades que tiene este sistema. Y que el agua es clorada perfectamente, es ingerible, no tenemos problemas, pero sí hemos notado que se han empezado a cerrar pozos por lo mismo. Cada vez hay más escasez, la sobreexplotación ya no se alcanzó completamente. Tenemos mucha fuga todavía y tenemos contaminación cruzada en las líneas. Ahí mucha gente le llega agua pues con arena, con cosas así, porque pues las tuberías de repente ya los pozos ya no dan para más. Pero quisiera también tocar dentro del tema la parte del drenaje que iniciamos. Uno de los aspectos que son muy importantes es la educación en materia de cómo debemos los ciudadanos de cuidar el drenaje. Podemos ver en las colonias, en muchos lugares de la ciudad, el derrame de aguas negras. Sí. Y siempre estamos quejándonos. Pero somos los ciudadanos los primeros que no cuidamos esto.
cada vez que van a hacer las limpieza de drenajes por lo mismo, te encuentras colchones, te encuentras televisores adentro, basura. La gente tiene esa... que el drenaje es como una caja mágica donde todo se desaparece. Como si fuera una coladera o no sé cómo llamarle, el hoyo negro, ¿no? Que puede desaparecer todo. Y esto es uno de los gravísimos problemas que nos enfrentamos. Y claro, el otro problema que tiene que ver con la parte pluvial de las zonas no pavimentadas, que genera arrastres muy fuertes de tanto gravas, gravillas, arenas, el asolvamiento, del sistema de drenaje, que ese viene siendo otro de los graves problemas que tenemos. Precisamente por eso tenemos que trabajar en ambos lados. No solo la parte del sistema de saneamiento, sino también en la pavimentación, en otra infraestructura que apoye para poder mejorar las condiciones de la calidad del agua y sobre todo de la salud pública. Porque el ver el agua derramándose por lo que son los brocales de los pozos de visita del drenaje, pues es muy lamentable. Y sobre todo acarrea problemas de muchos tipos de salud epidemiológicos, gastrointestinales, de sistemas respiratorios, etcétera. Y bueno, eso es yo creo que parte de la gestión que nos falta en Juárez. Hay que hacer educación, hay que generar programas educativos para cuidar parte de esa infraestructura. Creo que no he visto yo una campaña cívica o del gobierno en donde nos preocupemos por resguardar nuestros drenajes. O sea, como que el drenaje es algo así feo, ¿no? O sea, no es atractivo, no es sexy de ninguna manera, pero es vital, ¿no? O sea, como dices tú, es como pues tener descompuesto el sistema digestivo, ¿no? Pues sí, en realidad el drenaje viene a ser algo fundamental desde el punto de vista de salud pública. Y debemos de cuidarlo. Y estoy seguro que muy pocos se preocupan por el drenaje. Y debemos de ser todos vigilantes, pero tenemos que entrar en un proceso educativo. Sin duda. Y eso creo que bien lo dices tú, se necesita urgentemente un programa de educación para el cuidado de drenaje. Así como hacemos mucha propaganda para cuidar el agua, que no la malucemos, los dientes que no con un vaso. Exactamente, que tengamos cuidado en el uso del agua, ciérrale el agua, no te bañes más de lo que te dura la canción, etcétera, ¿no? Pero nos olvidamos del drenaje, lamentablemente. Y ese es uno de los graves problemas que tiene la ciudad de Juárez. Y si no, preguntémosle en todas las colonias que están cercanas a la sierra, todas las colonias del poniente, y yo quiero saber, en cualquier lado podemos verlo. El suroriente también ya tiene el suroriente. Oye, Paco, déjame devolverme un poquito, porque evidentemente este problema del saneamiento, del drenaje, también tiene una conexión muy importante con el Valle de Juárez. Y bueno, dices tú, las plantas han venido a mejorar la calidad del agua. ¿Qué es la realidad ahorita en el Valle de Juárez en relación a las aguas negras de Ciudad Juárez o a las aguas tratadas de Ciudad Juárez? ¿Es un tema donde los agricultores valoran, apoyan? ¿Cómo es la realidad para los usuarios del distrito de riego en el Valle de Juárez de estas aguas? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el reto, digamos, en esa área? Bueno, el reto principal del Valle de Juárez tiene que ver no solo con la supervivencia del Valle de Juárez, porque el Valle de Juárez, con los problemas que hemos tenido tan prolongados de sequía y los problemas que tienen ellos de salinidad en los pozos, el agua que les estamos enviando al valle viene siendo de supervivencia vital para mantener. Claro que en los cultivos son forrajeros o en otros casos algodón. ¿Por qué? Porque ahí no podemos sembrar legumbres, porque todavía no tenemos el 100% de aguas tratadas,
necesitamos avanzar. Traemos alrededor del 75% al 80% máximo de agua tratada. Tenemos un 20% que estamos descargando todavía de manera directa en el canal principal que va al distrito de riego. Debemos recordar que Juárez consume alrededor de 7,200 litros por segundo. Es un río. La gente no se imagina cuando le dice 7,200 litros. Pero estás hablando de 7.2 metros cúbicos cada segundo. Imaginémonos un cubo de 1 metro, nomás multipliquémonos por 7 cubos de 1 metro, eso es cada segundo lo que estamos dotando a Ciudad Juárez. Y es de ese alrededor del 72 al 75% regresa a las plantas. Y de ahí se trata el agua y de ahí se envía precisamente al Valle de Juárez. Si nosotros pudiéramos tratar el 100%, podríamos empezar a sembrar legumbres y otro tipo de cultivos que pudieran ser muy beneficiosos para la ciudad. Mayor valor agregado también. Exactamente, lo que había en Ciudad Juárez allá en los años 30, en los 20, cuando se utilizaba el agua rodada del río y que con eso se sembraba allá en toda la parte que tenemos actualmente, que es... Lo que era el Distrito 1, ¿no? Exactamente. Que ahora ya está totalmente urbanizado. Totalmente, urbanizado, ¿verdad? Pero bueno, esta es parte de la historia y yo creo que tenemos que llegar a tratar el 100% del agua, porque eso nos va a beneficiar no solamente como calidad de vida, sino también como un costo adicional de rentabilidad social. Es decir, si nosotros podemos tener legumbres que no vengan de otra parte, que las tengamos aquí a 10 kilómetros de distancia, podemos tener un benefactor. ¿Por qué? Porque los costos de vida, de calidad de vida en cuanto al costo de los alimentos. Yo nomás me pongo a pensar, 1 millón de gentes en Ciudad Juárez comen 3 veces al día. ¿Cuántos camiones de comida necesitamos traer a la ciudad diariamente para que todo mundo podamos comer 3 veces al día o más? ¿Verdad? Así es. Los que comemos más de 3 veces. Por eso es que es tan importante, y ahí entramos en lo que es la economía circular, que a mí me gustaría que otra ocasión platicáramos. Con todo gusto. Porque Paco. la economía circular es la parte que nos da la sustentabilidad total, nos lleva hacia una sustentabilidad verdadera. Paco, nos queda 1 minuto de programa y quisiera pedirte una reflexión para nuestros jóvenes preparatorianos que están deshojando margaritas de si vienen o no a la universidad. ¿Qué les dirías tú en cuanto a la gran necesidad y urgencia que tenemos de nuevos talentos, de innovación, de gente con nuevas ideas, los nuevos inventores, los nuevos genios, digamos, de la tecnología que andan allá afuera y que todavía no saben qué quieren estudiar? ¿Cómo los reclutamos para que se sumen a esta cruzada de la sustentabilidad en Ciudad Juárez? Bien, bueno, pues esa es una buena pregunta, pero en realidad creo que sí hay mucha motivación en los jóvenes. La parte ambiental ha sido fundamental en los últimos 40 años. Ha venido siendo parte de una historia en la cual ya no podemos desprendernos de ella. Los jóvenes, creo que lo que tenemos que ofrecerles son oportunidades. Oportunidades no solo desde el punto de vista académico, sino oportunidades de trabajo, porque mucho de lo que es la parte ambiental genera muchísimos trabajos adicionales de gran capacidad en especialidad sobre todo. Esto nos lleva a hablar de que en el país hemos aprendido que desde que se iniciamos los primeros estudios de impacto ambiental, en el cual se conjugan las diferentes, disciplinas y conocimientos, ¿no? Y que son aplicados precisamente al quehacer diario de las diferentes actividades, tanto económicas como de las actividades ordinarias. Yo les quisiera hacer una invitación a los jóvenes que piensen en todas estas áreas, en que hay grandes oportunidades y hay un futuro muy promisorio. Pues los esperamos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Yo les doy las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido pues este gran, ¿qué diríamos?, tesoro de historia y de conocimientos que generosamente nos compartes. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y les doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que nos sintonicen en una próxima edición de Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno. Muchas gracias. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Esto fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno.